Hoy estaremos comenzando una nueva serie de mensajes hablando acerca de cómo nos equipa el Espíritu Santo para testificar. Si usted recuerda, una de las cosas que dijo Jesús antes de ascender, antes del Pentecostés, fue que Jesús dijo: y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes, allí en Hechos 1:8, ¿recuerdan? Y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. ¿Y para qué recibirán poder? Dice, para que sean mis testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y luego viene el día de Pentecostés. Hace alrededor de un mes estuvimos también celebrando el Pentecostés, que dio lugar al nacimiento de la iglesia. Y se reconoce ese día como el día en que la iglesia nace oficialmente, porque el Espíritu, que fue la promesa que Dios había hecho desde los tiempos del profeta Joel, muchos años antes de que sucediera, pues el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, sobre el pueblo de Dios que estaba allí buscando la presencia de Dios en el aposento alto, y recibieron el poder, el empoderamiento del Espíritu Santo, y fueron habilitados con la capacidad de hablar en diversos idiomas para comunicar el Evangelio. Y allí se levantó Pedro y dio una predicación, un mensaje, y de manera milagrosa le tradujeron a las personas, o todo el mundo fue capaz de entender lo que Pedro dijo, pero alrededor de 3,000 personas entregaron sus vidas al Señor aquel día y fueron luego bautizados. ¡Qué bendición saber que el Señor, mirando nuestra vulnerabilidad, mirando nuestra incapacidad humana para llevar a cabo tan grande tarea de compartir el Evangelio, expandir el reino de Dios a lo largo de toda esta tierra, no nos dejó solos? Dice la palabra de Dios que cuando una persona cree en Jesucristo y entrega su corazón y su vida a Dios a través de Cristo, dice que es sellado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar, a vivir en nosotros. Y también hablamos acerca de cómo es que una persona es llena del Espíritu Santo. Si usted lo recuerda, no es recibir en una forma más de Dios, porque Dios no nos da un pedacito de su presencia. Es que nosotros le demos a Dios más espacio en nuestras vidas. Le demos libertad para que llene y ocupe toda área de nuestra vida. Y eso es lo que realmente Dios quiere hacer en nosotros. Y cuando esto sucede, pues ocurren cosas maravillosas. Allí vemos en el libro de los Hechos, después del día de Pentecostés, cómo hubo un desatamiento. Se desató de una manera milagrosa la presencia de Dios, y el Espíritu Santo usó personas para sanar, para hablar profecías, para que fueran generosos, para que abrieran sus hogares, para que el Evangelio también fuera predicado en sus casas. Hubo un avivamiento hermoso porque la iglesia le dio espacio también a la presencia de Dios, y al mover del Espíritu Santo en medio de ellos, decidieron poner sus propias fuerzas como seres humanos a un lado y darle espacio a que Dios, a través de su Espíritu Santo, guiara sus vidas, los transformara y los usara como Él quisiera. Y eso necesitamos hacerlo tú y yo en estos días. Así que vamos a estar viendo en los próximos domingos también, de manera más específica, cómo Dios lo hace. Pero hoy vamos a estar analizando un poquito de manera general a qué se refiere la palabra de Dios cuando habla que somos equipados o empoderados por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Y vamos a ver cómo Pablo, cuando le habla a la iglesia de los Corintios, quizás ya Pablo estaba viendo cómo el Espíritu Santo estaba usándolo a él y usando a otros hermanos allí en la iglesia. Y Pablo les dice a ellos: ahora bien, miren, hay
o regalos. Un don es un regalo inmerecido de parte de Dios, ¿verdad? Dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es decir, este Espíritu con E mayúscula significa que está hablando del Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo nos regala de manera inmerecida determinadas habilidades, como se la dio en Pentecostés a los apóstoles y a los seguidores de Cristo, para que hablaran idiomas que no conocían. Cosas que pudiéramos llamar sobrenaturales, porque uno no nace sabiendo ni siquiera un solo idioma. Uno tiene que aprenderlo. Y por lo general, la inmensa mayoría de las personas aprenden uno, dos con dificultad. Y ya son bien pocos los que aprenden más de dos. Aprender un idioma no es fácil. Pues imagínense que pudieron recibir la habilidad de comunicar el Evangelio en un idioma que no conocían. Y vemos que esa es una de las habilidades que el Espíritu Santo le da a las personas, uno de esos dones. Pero dice, hay también diversidad de ¿qué? Hay también diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hablando en este caso de Dios, de Jesucristo. Y dice, también hay diversidad de, vamos, ayúdenme, sin miedo. Hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todos. Es decir, que aunque el Espíritu Santo nos va a transformar, nos va a usar, nos va a cambiar la vida de cómo vivimos y de cómo actuamos, va a ser la gloria y el crédito ¿para quién? Para Dios, porque Él es quien va a estar guiando nuestras vidas si tú y yo le damos la libertad para que lo haga. Porque Dios no nos va a obligar, pero nos conviene que el Espíritu Santo tenga completa libertad en nosotros. Y dice, pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Es decir, lo que Dios hace en mi vida y como Dios me usa, debe resultar en la edificación de aquellos que están a mi alrededor. Son para bendecir a aquellos que están alrededor mío. Entonces, dice que el Espíritu Santo, entre otras cosas, hace al menos estas tres. Número uno, nos da dones espirituales, y esos son cosas que el Espíritu Santo, de manera milagrosa, hace en nosotros para que a través de nuestra vida otras personas sean bendecidas con cosas que no podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Y ahí es donde viene la parte milagrosa de Dios. Y también dice, pero hay diversidad de ministerios. Y ya un ministerio, la palabra que normalmente se usa para ministerio y para ministrar es la misma palabra diácono, que significa servir, servidor o servicio. Y básicamente ministrar, un ministerio es algo, es un llamado, es una vocación, es algo que el Señor nos llama a hacer de manera más consecutiva, de manera más permanente. Y por ejemplo, pudiéramos hablar del pastorado, o de alguien que se dedica a la enseñanza, o de alguien que se dedica al evangelismo. Es algo que el Señor le puede llamar a hacerlo de manera permanente, y esa persona lo tiene como un llamado, como un ministerio, como una vocación. Son cosas que también el Espíritu Santo hace. Nos habilita con dones espirituales, nos da también llamados y ministerios para servirle y para comunicar y para compartir el mensaje de salvación. Pero también hay diversidad de actividades, y eso habla acerca de nuestra conducta, de cómo el Señor nos transforma, nos cambia, nos inclina a amar y desear determinadas cosas. Y vamos a ver que entre esas cosas está, por ejemplo, la compasión, el amor, el dar ánimo, la generosidad, el liderazgo, cosas que tienen que ver mucho con nuestra conducta, que aunque estemos haciendo cualquier otra cosa en la vida, también las podemos desarrollar, y son formas a través de las cuales el Señor nos quiere usar. Amén. Entonces, en estas tres áreas, al menos en estas tres áreas, el Señor dice, el Espíritu Santo va a estar obrando cosas nuevas en tu vida. Y tú te vas a dar cuenta, porque Él lo mismo te va a dar una habilidad sobrenatural
para que ores por un enfermo y seas sanado, o te va a dar un llamado para que tú le sigas y para que tú comuniques el mensaje de salvación y mucha gente se salve a través de ti o sea edificada, o te va a dar también entre el compendio de tu carácter y tu vida en santidad y tu vida íntegra, pues vas a tener inclinación a la misericordia, a atender los enfermos, a cuidar de las personas, a ser generoso. El Señor puede hacer maravillas. Pero dice, y todas estas cosas las realiza el único y el mismo que Espíritu Santo. Hay muchas personas que se glorían y se piensan que son grandes porque tienen un ministerio exitoso, porque tienen una iglesia grande, o porque pueden tener un don espiritual significativo y oran por los enfermos y sanan, o porque tienen un gran liderazgo, o porque tienen cosas. Mire, al final de la historia tenemos que aprender a que si nosotros somos hijos de Dios, todo lo bueno que recibimos viene de parte de Dios. Pero no solo lo que recibimos, aún lo bueno que sale de nosotros, miren, al final viene de parte de Dios, que es quien habita en nosotros y quien mueve nuestras vidas a hacer lo bueno. Sin Dios fuéramos tan malos como el más malo. Pero por la gracia de Dios que le hemos conocido, podemos hacer algo bueno, ¿verdad? Y dice, pero todas estas cosas, todos los llamados, los dones, las actividades, los ministerios, todo eso es realizado por el Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa. Usted puede recordar quizás la parábola de los talentos que Jesús hizo. Y Jesús le decía a los que estaban escuchándole allí, mira, el reino de los cielos es como un señor dueño de un gran negocio, y que va a salir de viaje y que le da a algunos de sus siervos, le da una moneda, a otro le da 2 y a otro le da 5. ¿Quién decidió repartir 1 o 2 o 5? El Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es el dueño, el Señor es el Rey. Cuando Dios viene a nuestras vidas, no viene como un amiguito. Cuando Dios viene a nuestras vidas, no viene como igual. Cuando Dios viene a nuestras vidas es porque le dimos autoridad, le dimos libertad para que venga y se siente en el trono de nuestro corazón como Rey y Señor de nuestras vidas. ¿Alguien dice amén? Amén. Como el Rey y Señor de nuestras vidas. La vida del cristiano tiene éxito, la vida del cristiano crece, la vida del cristiano se fortalece y da abundante fruto cuando reconoce que Dios es su Rey. Amén. Que el Espíritu Santo es el Señor. Amén. Y que nos sometemos a su voluntad. Todo viene de parte de todo lo bueno, todo lo que nos habilita, nos enriquece, nos fortalece, nos da sabiduría y todo lo demás. Eso viene de parte de Dios y a Él sea toda la gloria. Amén. Amén. Qué lindo es cuando hay un pueblo que reconoce que su Dios es el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Aleluya. Dios conoce nuestras limitaciones y Dios sabe que en nuestra incapacidad podemos hacer solamente algunas cosas por nuestro propio esfuerzo. Podemos hacer de hecho las mismas cosas que pueden hacer incluso los incrédulos o los que tienen otras religiones. Cuando usted y yo sacamos el Espíritu Santo de nuestras vidas, somos igualitos. O si no lo sacamos, pero no le damos autoridad a que guíe nuestra conducta, a que transforme nuestro carácter, pues entonces somos tan humanos y somos tan limitados como es cualquier persona que no tiene a Dios, o cualquier persona que no cree en nada, o que tiene cualquier otra religión. ¿Por qué? Porque lo único que hace la diferencia en la vida del cristiano es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y si tú y yo lo apagamos, lo limitamos, le cerramos la boquita, mira, no me haga pasar pena, que yo no quiero que nadie se entere que soy cristiano aquí, que mire, entonces no
funcionar. No va a funcionar como debería. Y la cuestión es que en este mundo hay una gran competencia en el ámbito espiritual también. Como mismo Dios tiene su reino, Satanás sabe que está perdiendo terreno con cada cristiano que se somete a Cristo. Satanás, que es el príncipe de este mundo, como es reconocido aquí en la tierra, Satanás tiene control. Tiene control de todo aquello que Dios no controla. Satanás tiene control en esta tierra. Y Dios tiene control sobre todas las cosas. Lo que me refiero es que todo aquello donde el cristiano, donde no haya cristianos, o donde el cristiano no le dé libertad a Dios para que obre en su vida, Satanás tiene espacio para hacer cosas allí. En los hogares donde no hay cristianos, Satanás allí es el rey. Satanás allí, ¿por qué? Porque dice la palabra que quien no está con Cristo está con el otro. No hay un espacio neutral. No es que unos están con Dios, otros están con el diablo, y hay un montón que están sin ninguno de los dos. No, quien no está con Cristo está con el diablo. Quien no es hijo de Dios es hijo del diablo, desde el punto de vista espiritualmente hablando. Y entonces hay una gran necesidad de que los cristianos despertemos a esta realidad y entendamos que si tú y yo solamente queremos vivir nuestra fe en nuestras propias fuerzas, la competencia es fuerte y no vamos a distinguirnos en nada, no vamos a mostrar en nada de que Dios está en nuestras vidas. Porque en nuestras propias fuerzas somos tan débiles y tan limitados como cualquier otra persona. Pero que para colmo, incluso hay otras personas que creen y viven religiones en las cuales uno dice, bueno, pero yo como cristiano promuevo lo que es bueno. Hay muchas religiones que también quieren la paz y luchan por la justicia, al menos lo que ellos entienden como justicia, y así meditan para que se calme y que no quieren hacerle daño a nadie, y son así, religiones muy pacíficas. Pero nosotros no queremos confundir a nadie pensando que la fe cristiana es sencillamente una religión pacífica. Tiene que haber algo que nos distinga de ellos, porque no somos iguales a las demás religiones. No somos iguales. Quien habita en nosotros es el Rey de Reyes. Quien vive en nuestras vidas es el Todopoderoso. Algo tiene que haber diferente en nosotros. ¿Y sabe cuál es el que marca o quién es quien marca la diferencia en nosotros? El Espíritu Santo que vive en nosotros. Y el Espíritu Santo está para obrar maravillosamente en nuestras vidas. Y una vez que viene el Espíritu Santo, dice Pedro a la iglesia allí en primera de Pedro, lo estuvimos escuchando en la lectura bíblica, pero dice el versículo 11 en particular: si alguien habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguien presta servicio, sirva conforme al poder que Dios le da, para que en todas las cosas Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por todos los siglos de los siglos. Amén. Entonces Pedro dice a la iglesia, mire, en el contexto que está hablando es en el contexto en que el Espíritu Santo empodera a la iglesia y dice, algunos van a ser empoderados para hablar. Y yo entiendo, si usted me dice, no, pastor, a mí me da mucha pena hablar en público. O no, pastor, a mí no me gusta pararme adelante. Y yo lo entiendo. Si usted no siente que el Espíritu Santo le ha habilitado para venir aquí adelante como yo y hablar en público y predicar y tener una palabra que buscamos en Dios para compartir con la iglesia, pues yo lo entiendo. No todo el mundo tiene eso. Todo el mundo tiene la habilidad y la capacidad de predicar el Evangelio, de hablarle a otra persona de Cristo. Pero así de predicar en una iglesia y ser predicador o ser el maestro de estudio bíblico, de la escuela dominical, bueno, no todo el mundo tiene eso. Y yo lo entiendo. Pero dice, aquellos que han recibido algún ministerio, algún don, alguna habilidad espiritual para comunicar la voluntad de Dios, es aquí esto a lo que se refiere Pedro, y dice, si alguien habla, que hable conforme a las palabras de Dios. No esté inventando su propia idea, su propia fe, su propio camino de salvación. Comunique lo que Dios le ha dicho.
lo que Dios tiene y dice en su palabra. Alíñese con la voluntad de Dios para que comunique la verdad. Y si alguien presta servicio, porque de ahí es de donde entonces sale todo lo demás. El cristiano tiene que hacer al menos estas dos cosas. Una, comunicar el evangelio, el mensaje de salvación. Número dos, servir. Dice una frase, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Otro dice, no, el que no sirve, no sirve. Y es una forma de decir, bueno, si un cristiano no está dispuesto a servir a otros, pues entonces no sirve como cristiano. No, es el juego ese de palabras, porque en realidad la manera en que mostramos que amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo es que estamos dispuestos a servir a Dios y servir a mi hermano. Y servir a mi hermana. Y ayudar y animar y bendecir a aquellos que están a nuestro alrededor. Entonces, ya sea que comuniquemos la palabra que Dios nos ha dado, o ya sea que vivamos una vida de servicio y de entrega a la ayuda a otras personas, dice, todo lo que hagamos tiene que ser encaminado a que Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por todos los siglos de los siglos. Amén. En pocas palabras, Pedro está diciendo, tenemos que asegurarnos de que tú y yo tengamos la disposición en el corazón de darle a Dios gloria y alabanza para que el Espíritu Santo libremente obre en nosotros. Número uno, para cambiarnos. Porque sin el fruto del Espíritu no se mueve mucho el don del Espíritu. Entonces las cosas tienen que ir de la mano. El fruto del Espíritu habla de la integridad del carácter, de la santificación del cristiano, del cambio que tiene que ir obrando Dios en mi vida para que yo cada día refleje una imagen más limpia de la presencia de Dios en mi vida. Y entonces vendrá el don del Espíritu Santo cuando Dios obrará a través de mí y hará lo que Dios quiera hacer. Y si Dios quiere que yo le responda a un llamado para ser pastor, o para evangelizar, o para enseñar a los niños en las clases dominicales, o ser profeta, o lo que Dios me llame a hacer, o misionero, pues yo le voy a responder que sí. Y si Dios me quiere habilitar con dones espirituales, con esos dones que puede Dios moverse de manera a veces incluso milagrosa y sobrenatural para bendecir una persona, para bendecir la iglesia, que así sea. Y si Dios quiere también inclinarme a la misericordia, a la generosidad, y que yo sea de las personas que prospere, para que seamos de los que sostenemos la iglesia, pues que así sea, y me abro a la voluntad de Dios como Él quiera. Pero lo primero es la humildad de corazón, el reconocimiento de que quien lleva el timón es Dios, el reconocimiento de quien puede cambiar mi vida es Dios, el reconocimiento de que quien merece toda la gloria y la alabanza, dígalo usted conmigo, es Dios. Dios. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Mis amados, la vida cristiana no es de emocionalismo. La vida cristiana se basa en principios de verdad que están recogidos en la palabra de Dios, y que tú y yo caminamos en esos principios cuando seguimos la voluntad de Dios para hacer aquello que Él nos llama a hacer. Si tú ya has venido a Cristo, si tú le has entregado tu corazón a Cristo, pues el Espíritu Santo habita en ti. Y a lo que quisiera que nos moviéramos, en la dirección que quisiera que nos moviéramos hoy, es decirle al Espíritu Santo, guía mi vida como tú quieras. Te abro mi corazón para que tú llenes todo espacio de mi vida. Las cosas que necesitan ser sanadas,
las cosas que necesitan ser transformadas. Te entrego incluso mis planes, mi futuro, mi familia, mi trabajo, lo pongo todo en tus manos. Y haz lo que tú quieras en mi vida. Porque todo tiene que empezar con un rendimiento completo a Dios. Señor, como decía Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por mí. Gloria a su nombre. Ya no vivo yo, ya no es mi voluntad, ya no es lo que yo quiero. Eres tú, Señor.